No hay otra consideración. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab. Y nosotros, bueno, hicimos una medida administrativa de deportación, justificada en los intereses nacionales. Así que el pueblo venezolano puede tener la confianza. El pueblo venezolano debe saber que el interés primario y el interés principal es Venezuela. No pensamos en otra cosa que no sean los intereses, los derechos de Venezuela, proteger a nuestro país, garantizar la tranquilidad, la paz, el desarrollo, el futuro de nuestros niños, de nuestras niñas, garantizar la esperanza de nuestro pueblo. Mucha atención, pueblo de Venezuela. Lo que está ocurriendo en estos momentos está generando una enorme tensión dentro y fuera del país. Las piezas del tablero político se están moviendo rápidamente y cada declaración, cada reunión y cada decisión que se toma en las últimas horas está provocando fuertes reacciones tanto en el oficialismo como en la oposición. Venezuela vuelve a colocarse en el centro de la atención internacional, mientras millones de ciudadanos siguen esperando respuestas claras sobre el futuro de la nación. La situación es extremadamente delicada. Hay nerviosismo, incertidumbre y mucha preocupación dentro de los sectores de poder. Las recientes declaraciones de dirigentes políticos, sumadas a la presión internacional y a los movimientos que se están produciendo en distintos escenarios, están dejando claro que el país atraviesa uno de los momentos más decisivos de los últimos años. Muchos analistas aseguran que Venezuela está entrando en una nueva etapa política, mientras otros advierten que todavía queda mucho por definirse en las próximas semanas. En medio de todo esto siguen creciendo las voces que exigen elecciones libres, transparentes y con garantías reales para todos los sectores políticos. La presión aumenta cada día y la comunidad internacional continúa observando con atención cada paso que se da dentro del país. Las calles hablan, las redes sociales estallan y las opiniones están completamente divididas. Algunos creen que la transición está más cerca que nunca, mientras otros consideran que todavía existen muchos obstáculos por superar antes de que Venezuela pueda entrar en una verdadera etapa democrática. Al mismo tiempo, la crisis económica y social sigue golpeando duramente al pueblo venezolano. Aunque algunos sectores hablan de recuperación y de ciertos avances económicos, la realidad es que millones de familias continúan enfrentando enormes dificultades todos los días. El sistema eléctrico sigue siendo motivo de preocupación, los salarios continúan siendo insuficientes y los servicios públicos siguen presentando graves fallas en distintas regiones del país. Mientras tanto, crece el temor de que la situación pueda empeorar si no se producen cambios concretos en el corto plazo. Por otro lado, también están aumentando las protestas y las manifestaciones ciudadanas. Diferentes sectores sociales han salido nuevamente a exigir derechos, mejores condiciones de vida y soluciones reales a la crisis que atraviesa Venezuela. La población está cansada, agotada y desesperada por encontrar estabilidad después de tantos años de conflicto político y dificultades económicas. Lo que antes parecía imposible hoy vuelve a colocarse sobre la mesa, la posibilidad de un cambio político profundo que transforme completamente el rumbo del país. Pero atención, porque lo más impactante es que dentro del propio escenario político comienzan a surgir movimientos inesperados y declaraciones que podrían cambiar el panorama de manera radical. Algunos dirigentes ya hablan abiertamente de elecciones, otros exigen acelerar el proceso de transición, y también aparecen sectores que buscan reorganizarse ante lo que podría venir en los próximos meses. La incertidumbre aumenta y cada día surgen nuevas informaciones que mantienen al pueblo venezolano en máxima expectativa. La gran pregunta que muchos se hacen hoy es la siguiente: ¿está realmente Venezuela cerca de una nueva etapa política? ¿Se celebrarán finalmente unas elecciones libres y justas? ¿Existe la posibilidad de que el país logre recuperar la estabilidad y la democracia después de tantos años de crisis? Son interrogantes que siguen generando intensos debates tanto dentro como fuera de Venezuela. Así que prepárense, porque las informaciones que vienen a continuación son de suma importancia y podrían marcar un antes y un después en la historia reciente del país. Lo que está ocurriendo en estos momentos podría definir el futuro político de Venezuela. ¿Y ustedes creen que la única salida para lograr la democracia es mediante unas elecciones verdaderamente libres y transparentes? Los leemos en los comentarios. 240.000 venezolanos dicen que hay en España. Bueno, fíjate que por lo menos están sincerando las cifras, ¿no? Hace poco decían que eran 700.000 que había. Y cuando existían los coyotes que cobraban por llevarse a los venezolanos, ellos cobraban por cada persona. A las ONG les cobraban.
Y decía, no, hay 1 millón de venezolanos en España, nos quedamos sin gente aquí en Venezuela. La propuesta nuestra es la misma de siempre, que se vengan a su país, que en este país los queremos, que vengan a trabajar, que vengan a abrazar a su familia para echar este país juntos adelante, para echar este país unidos como venezolanos y como venezolanos. Porque la campaña contra Venezuela fue muy cruel, terrible contra nuestro país, contra familias. Esos fueron los puntos en la peregrinación, Nelcy, la familia. ¿Cómo hacer? No, nosotros no, al contrario, más de 25.000 han venido, 28.000 ya han llegado. 25 había cuando estábamos haciendo la peregrinación, ya más 28.000 que han regresado a Venezuela en el plan Vuelta a la Patria. Y todos incorporándose a su trabajo con su familia. Vénganse para Venezuela. Vénganse para Venezuela. A veces un abrazo solidario de la mamá, del papá, de un hermano, del tío, tiene más peso y muchos saben, Nelson, muchos saben que se fueron de Venezuela y en algunos lugares los han sometido a persecuciones, a señalamiento, a explotación laboral, Porque bueno, la campaña contra este país fue grande. Vénganse para Venezuela, que los buenos hijos siempre regresan a casa y regresan a compartir y a hacer cada día más fuerte su propio país. Sobre la deportación del ciudadano Alex Saab, ¿cuál es su comentario al respecto? Miren, yo quiero decirle a Venezuela, a todos los venezolanos y a todas las venezolanas, cualquier decisión que asuma el gobierno nacional lo hará por un interés, que es el interés de Venezuela. Cualquier decisión en lo adelante y que hemos tomado desde que asumimos, luego de lo que fue el 3 de enero, ha sido por interés de Venezuela, defender a Venezuela. No hay otra consideración. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab. Y nosotros, bueno, hicimos una medida administrativa de deportación, justificada en los intereses nacionales. Así que el pueblo venezolano puede tener la confianza. El pueblo venezolano debe saber que el interés primario y el interés principal es Venezuela. No pensamos en otra cosa que no sean los intereses, los derechos de Venezuela, proteger a nuestro país, garantizar la tranquilidad, la paz, el desarrollo, el futuro de nuestros niños, de nuestras niñas, garantizar la esperanza de nuestro pueblo. Así que vamos juntos, sigamos juntos, trabajando. Mi llamado siempre es al trabajo, que si hay fuerzas oscuras, que si hay fuerzas mezquinas, que si hay quienes intentan detener el buen curso del pueblo venezolano, se imponga siempre el bien, y es el bien de nuestra patria, y es la función mancomunada de un pueblo destinado a tener un gran desarrollo y a ser una gran potencia. Alex Saab no es venezolano, no lo es. Un ciudadano de origen colombiano, siempre presentaba una cédula venezolana que no es una cédula legal, no tiene ningún tipo de sustento dentro de el SAIME, que es el organismo que otorga la cédula de Venezuela. Es una fecha de emisión del documento supuestamente del 2004, para que quede más o menos claro, saquen la cuenta de cuándo comenzó la presencia de Alex Saab aquí en Venezuela, y él se presentó con una cédula fraudulenta. Y con esa cédula tuvo acceso a algunas cosas. Cuando nosotros buscamos y se hizo una investigación detallada, no hay ningún expediente en el SAIME que certifique que esa persona sea venezolano. Por eso es que nosotros tomamos la decisión de deportarlo de Venezuela. No es un ciudadano venezolano, es un ciudadano extranjero. 271, el artículo 271 de nuestra Constitución dice: en ningún caso podrá... Es el SAIME quien emite un comunicado escueto donde se afirma que, entre comillas, la medida de deportación fue adoptada tomando en consideración
que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal y como es público, notorio y comunicacional. Primero que nada, el SAIME no es competente para la resolución de una extradición. Existen procedimientos diplomáticos, judiciales, específicos, que serán dirimidos y ejecutados por nuestro sistema judicial, incluyendo la legítima presunción de inocencia y el derecho a la defensa del imputado, del que está siendo imputado por otra nación y que está pidiendo su extradición. En consecuencia, el SAIME no está calificado para ejecutar una extradición sin una orden de un tribunal. Pero hay algo más grave. En el comunicado, el SAIME afirma que la decisión, abro comillas, fue adoptada porque el ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos, tal y como es público, notorio y comunicacional. Yo no sé quién hizo este comunicado, pero discúlpenme, lo público, notorio y comunicacional no son causales legales ni requerimientos formales jurídicos. La sustentación de la sustentación de una imputación de delitos cometidos debe basarse en una acusación con pruebas demostrables que determinen el indicio de delito. Calificar del conocimiento público, notorio y comunicacional de la comisión de un delito no es una imputación jurídica y atenta contra el principio fundamental de presunción de inocencia. Y me explico. Pero además, quiero traer como ejemplo grave de esta aseveración cuando habla de conocimiento público, notorio y comunicacional, quiero traer como ejemplo grave de esta aseveración emitida por el SAIME, que Venezuela, y quiero que lo recuerden todos, ha sido acusada varias veces ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, ante la Comisión de Derechos Humanos en la ONU, sustentando el delito de violación de derechos humanos en Venezuela por parte de nuestra revolución, con un dossier de noticias impresas y audiovisuales manipuladas por la totalidad de los medios que son adversarios y han emitido propaganda en contra de la revolución bolivariana, el gobierno de Chávez, el gobierno de Maduro, amén de haber participado activamente en golpe de Estado, desestabilización e incitación al terrorismo contra nuestro pueblo. ¿Ustedes no sabían eso? Más de una vez nosotros hicimos la denuncia. Se abrió una carpeta en donde ¿qué aparecía como pruebas? Primero, noticias de medios de comunicación como CNN, Fox y los medios de comunicación nacionales, todos adversos a la revolución y siempre participando de la desestabilización y golpe de Estado. Esa era una de las principales supuestas pruebas que presentaban en la Comisión de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de los Derechos Humanos en la ONU. ¿Por qué? Porque también expresaron esto, que es que la violación de derechos humanos en Venezuela era pública, notoria y comunicacional. Eso es un exabrupto, ¿saben? Un exabrupto porque no tiene nada jurídico. Nunca se pudo demostrar tortura, nunca se pudo demostrar nada. Y les digo algo más. Y los escasos casos de tortura o de maltrato por parte de un funcionario terminó en la detención y prisión de ese funcionario. Entonces estamos expresando lo mismo, estamos sacando la misma herramienta que sacaron para llevarnos a tener una acusación permanente en la Corte Internacional Penal, en la CIP y también en la Corte de Derechos Humanos, en la Comisión de Derechos Humanos y el Alto Comisionado. ¿Qué es eso? Yo felicito, señorita, por los números que me acaba de dar. Me dice que el aporte
que ha dado este sector a la economía durante los últimos 3 años es el equivalente a 1.500 millones de dólares. Sabemos que se crearon 750.000 empleos que están directamente en este sector, pero además, ¿qué tenemos que decir? Pleno abastecimiento en Venezuela. El desabastecimiento dejó de ser un problema en nuestro país. ¿Gracias a qué? Gracias al impulso productivo nacional, a los encadenamientos productivos que se concatenan con las redes comerciales formales. Así que son números muy positivos para nuestro país y que demuestran empeño a pesar de una economía bloqueada, como hemos dicho. Estamos con las manos amarradas. El día que cesen las sanciones contra Venezuela, imagínense lo que seremos capaces de hacer si con las manos atadas hemos logrado lo que hemos alcanzado. Imaginemos lo que somos capaces en un país libre completamente de sanciones. Y yo le doy impulso a estas cifras, a estos números, porque hablan del bienestar y hablan del espíritu de un pueblo que no se rinde. Hablan del espíritu de un pueblo que quiere seguir avanzando en unión nacional, trabajando por el desarrollo nacional, trabajando por el futuro de Venezuela. Así que yo espero que esos números se traduzcan en más felicidad para el pueblo de Venezuela. La situación política de Venezuela está atravesando uno de los momentos más delicados y complejos de los últimos años. Todo el escenario comenzó a moverse con mucha más intensidad después de los cambios ocurridos dentro del propio chavismo, la presión internacional, las negociaciones silenciosas y los movimientos estratégicos, tanto de la oposición como de sectores que anteriormente respaldaban plenamente al oficialismo. Lo que antes parecía una estructura monolítica hoy muestra fracturas internas, reajustes de poder y una lucha por controlar el futuro político del país. Uno de los temas que más impacto ha generado recientemente es el caso de Alex Saab. Durante años, Saab fue considerado una de las piezas financieras más importantes del entorno de Nicolás Maduro. Su nombre estuvo ligado a operaciones de importación, contratos estatales, estructuras financieras internacionales y mecanismos utilizados por el chavismo para mantenerse operando en medio de sanciones internacionales. El gobierno venezolano llegó incluso a convertirlo en una figura política y diplomática, defendiendo públicamente su inocencia y presentándolo como víctima de persecución internacional. Sin embargo, el escenario cambió drásticamente. La reciente deportación de Saab hacia Estados Unidos representa mucho más que un simple procedimiento judicial. Para muchos analistas, esto refleja un reacomodo profundo dentro del poder venezolano. Lo más llamativo es que ahora sectores del propio aparato estatal venezolano han terminado colaborando con investigaciones internacionales que anteriormente rechazaban completamente. El hecho de que Ecuador anunciara colaboración con Estados Unidos en las investigaciones relacionadas con Saab añade todavía más presión sobre antiguos aliados financieros y políticos del chavismo, porque podría abrir nuevas líneas de investigación sobre lavado de dinero, triangulación de fondos, empresas fachada y movimientos internacionales de capital. Lo importante aquí no es solamente Saab como individuo, sino todo lo que podría revelar. Saab conoce estructuras financieras, mecanismos de importación, acuerdos petroleros, relaciones comerciales con países aliados y operaciones económicas realizadas durante los años más duros de sanciones. Muchos consideran que su cooperación podría afectar a figuras importantes del antiguo aparato chavista. Por eso la situación genera tanto nerviosismo dentro de determinados sectores políticos. Paralelamente, la oposición venezolana también atraviesa una etapa de reorganización estratégica. Durante años existieron divisiones profundas, errores políticos, luchas internas y desgaste dentro de los partidos opositores. Pero ahora el escenario parece diferente. La figura de María Corina Machado continúa consolidándose como uno de los principales referentes políticos de la oposición venezolana. Su discurso ha evolucionado desde una confrontación frontal hacia una narrativa enfocada en transición democrática, reconstrucción institucional y recuperación económica. Las recientes declaraciones sobre sus planes de regresar a Venezuela han generado enormes expectativas tanto dentro como fuera del país. Machado entiende que el simbolismo de regresar físicamente al territorio venezolano puede representar un mensaje político poderoso. Para una parte importante de la población, su regreso sería interpretado como el inicio de una nueva etapa política. Pero al mismo tiempo también representa riesgos enormes, porque todavía existen estructuras de poder, grupos armados, sectores militares y redes políticas que mantienen influencia dentro del país. María Corina ha insistido en que Venezuela necesita elecciones verdaderamente libres, un nuevo sistema electoral confiable y garantías reales para todos los sectores políticos. Sus declaraciones recientes muestran que está intentando posicionarse no solamente como líder opositora, sino como figura de transición nacional. Ese es un cambio importante.
Ya no se trata únicamente de denunciar al chavismo. Ahora la oposición intenta presentarse como alternativa concreta de gobierno y estabilidad. Pero aquí aparece un punto extremadamente delicado. La oposición sabe que el país está agotado. Después de tantos años de crisis económica, migración masiva, sanciones, conflictos políticos y deterioro institucional, la población no quiere solamente discursos políticos. La gente quiere estabilidad, servicios públicos, recuperación económica, empleo y seguridad. Por eso la oposición está intentando construir una narrativa más enfocada en soluciones prácticas y reconciliación nacional. Mientras tanto, dentro del chavismo también se observan movimientos muy significativos. Delcy Rodríguez ha comenzado a desempeñar un papel todavía más determinante en el escenario político reciente. Muchos analistas consideran que Delcy representa una línea más pragmática dentro del chavismo, enfocada en mantener gobernabilidad, estabilizar relaciones internacionales y evitar un colapso total del sistema político venezolano. Sus recientes movimientos diplomáticos y económicos indican que intenta construir puentes con actores internacionales, organismos multilaterales e inversionistas extranjeros. Incluso algunas señales muestran intentos de acercamiento indirecto con sectores occidentales para aliviar presiones económicas y estabilizar el país. Lo interesante es que Delcy Rodríguez parece estar jugando un doble papel. Por un lado, mantiene el discurso histórico del chavismo, defendiendo soberanía y continuidad institucional. Pero por otro lado, parece estar impulsando ciertas aperturas tácticas para reducir aislamiento internacional y ganar margen político. La deportación de Alex Saab hacia Estados Unidos es vista precisamente como parte de ese nuevo pragmatismo político. En cambio, Diosdado Cabello representa otra corriente mucho más dura dentro del chavismo. Cabello históricamente ha sido asociado con el ala más radical y más vinculada a estructuras militares, control político interno y defensa del poder chavista sin concesiones. Su discurso sigue siendo confrontacional, especialmente contra sectores opositores y contra gobiernos extranjeros que presionan políticamente a Venezuela. Sin embargo, incluso alrededor de Cabello se perciben tensiones y movimientos estratégicos. Diversos reportes indican que sectores internacionales han intentado establecer canales de comunicación con figuras cercanas a él para evitar escenarios de violencia o fractura militar descontrolada. Eso demuestra hasta qué punto el equilibrio interno del poder venezolano se ha vuelto frágil y complejo. El problema principal para el chavismo actualmente es que enfrenta múltiples presiones al mismo tiempo. Existe presión económica debido a la crisis estructural del país. Existe presión social por el agotamiento ciudadano. Existe presión internacional por las demandas democráticas y de derechos humanos. Y además existe una presión interna derivada de luchas de poder dentro del propio oficialismo. Todo esto ocurre mientras Venezuela intenta evitar un escenario de colapso institucional total. Algunos sectores del chavismo entienden que necesitan negociar una transición parcial para preservar parte de sus espacios políticos y evitar persecuciones judiciales masivas. Otros sectores, en cambio, consideran que cualquier apertura representa una amenaza directa a su supervivencia política y personal. Por eso el tema electoral se ha convertido nuevamente en el centro del debate. La oposición insiste en elecciones libres y supervisadas internacionalmente. Sectores internacionales apoyan esa idea. Pero todavía existen dudas enormes sobre cómo se garantizaría transparencia real, equilibrio institucional y participación plena de todas las fuerzas políticas. Además, la población venezolana mantiene una mezcla de esperanza y desconfianza. Muchos ciudadanos quieren cambios políticos, pero también temen nuevos conflictos, represalias o episodios de violencia. La experiencia de años anteriores dejó una profunda fatiga social. Por eso cualquier proceso de transición necesitará construir confianza, estabilidad y acuerdos amplios entre distintos sectores nacionales e internacionales. Otro elemento importante es el papel de Estados Unidos. Washington sigue teniendo enorme influencia sobre el escenario venezolano debido a sanciones, investigaciones judiciales y relaciones energéticas. La cooperación reciente en temas judiciales y de seguridad demuestra que ciertos sectores venezolanos buscan redefinir la relación bilateral. Pero al mismo tiempo, esto genera tensiones internas dentro del chavismo, porque algunos consideran que se están haciendo concesiones demasiado grandes. La posible información que pueda surgir de Alex Saab podría convertirse en una bomba política regional, no solamente por Venezuela, sino por posibles conexiones internacionales financieras y comerciales construidas durante años. Si Saab decide colaborar ampliamente con autoridades estadounidenses, podrían abrirse nuevos procesos judiciales, investigaciones financieras y revelaciones políticas extremadamente sensibles. Mientras tanto, María Corina Machado intenta capitalizar políticamente este momento histórico.
Su estrategia parece orientada a consolidar apoyo internacional, fortalecer estructuras internas de la oposición y prepararse para un eventual proceso electoral o de transición. Su posible regreso a Venezuela sería un evento de enorme impacto político y mediático, pero el gran desafío sigue siendo el mismo: cómo transformar toda esta presión política en una transición estable y pacífica. Porque sacar a una figura del poder no necesariamente resuelve automáticamente los problemas estructurales del país. Venezuela enfrenta una crisis institucional profunda acumulada durante muchos años. Reconstruir instituciones, recuperar confianza económica y sanar divisiones sociales tomará muchísimo tiempo.